La tormenta se había estado gestando durante años, no solo en el cielo cada vez más oscuro de Nebraska. La tierra americana, otrora sagrada para generaciones de manos curtidas, se había convertido en una simple mercancía en hojas de cálculo en relucientes torres costeras. Un relámpago rasgó el horizonte mientras el viejo granjero veía cómo las llamas consumían el granero que su abuelo había construido. Como todo lo demás, se le escapaba de las manos. 60 días. Ese era el tiempo que le quedaba. Antes de que la tierra que había presenciado su nacimiento, su matrimonio y su más profundo dolor perteneciera a extraños. 4. Generaciones de sacrificio reducidas a una cantidad de dinero que jamás podría pagar. La voz del banquero aún resonaba en sus oídos. Nada personal, solo negocios. Pero para hombres como él, hombres que habían derramado su sangre en esta tierra, que habían enterrado a sus esposas bajo sus robles, nunca se trataba solo de negocios. Él ignoraba que la motocicleta que rugía por su camino de grava transportaba algo más que a un viajero varado. Llevaba consigo la guerra, la revolución, tal vez, la esperanza de que el Dios al que aún rezaba con reticencia tuviera misericordia. Una última oportunidad de redención. Algunas batallas se libran con armas, otras con patentes y algoritmos. Esta se libraría con ambas. El cielo se oscureció ominosamente sobre el condado de Heartland, Nebraska, mientras Jack Miller conducía su viejo tractor John Deere hacia la granja. A sus 62 años, su rostro curtido había visto pasar más estaciones de las que le gustaba contar, y su instinto le decía que esta tormenta de verano sería feroz. Un relámpago cruzó el horizonte, iluminando los ondulantes campos de maíz que, a pesar de sus esfuerzos, lucían lamentables comparados con años anteriores. La sequía había sido implacable. Un dolor agudo le atravesó la espalda baja. Un recuerdo permanente de su servicio en la Guerra del Golfo, agravado por la cirugía del año anterior que había agotado los pocos ahorros que había logrado guardar. Jack se acomodó en el duro asiento, haciendo una mueca, el medicamento que le adormecía el dolor. Esperaba en el armario de la cocina, pero había estado estirando la receta, tomando medias dosis para que le durara más. A precios de Medicare, incluso con sus beneficios de veterano. Las reposiciones no eran baratas. Otro rayo. Cayó más cerca, seguido inmediatamente por un trueno ensordecedor que hizo temblar el tractor. Jack entrecerró los ojos a través del parabrisas, que ahora estaba siendo azotado por las primeras gotas de lluvia. Fue entonces cuando lo vio. Un resplandor naranja parpadeando desde el granero. Su corazón dio un vuelco. «Maldita sea», murmuró, acelerando el tractor hasta donde la vieja máquina se lo permitía. El granero no solo albergaba alimento para su ganado restante, sino también equipo irreemplazable que había pertenecido a la familia Miller durante generaciones. Equipo que jamás podría permitirse reemplazar. Al acercarse, la situación se hizo evidente. Un rayo había impactado la esquina del techo de metal, incendiando la neblina seca acumulada debajo. Las llamas ya trepaban por las vigas de madera. Jack apagó el motor del tractor y saltó, ignorando los gritos de protesta que provenían de su espalda. Dentro del granero, sus 3 vacas lecheras restantes mugían presas del pánico. La lluvia golpeaba su chaqueta de mezclilla, mientras corría hacia la bomba de agua, arrastrando la pesada manguera contra incendios hacia el granero. Con manos temblorosas, la conectó y abrió la válvula. La vieja bomba cobró vida, pero la presión del agua era débil. Otra pieza de infraestructura que no había podido permitirse modernizar. «Vamos, vieja». «Maldito», gruñó a la bomba, deseando que trabajara más mientras dirigía el mísero chorro hacia la base de las llamas. El fuego siseó desafiante, retrocediendo momentáneamente antes de volver a arreciar. Jack luchó con férrea determinación, abriéndose paso por el establo para liberar a las asustadas vacas mientras combatía el creciente incendio.
El humo le quemaba los pulmones y le escocían los ojos. Mientras se adentraba en la estructura, sabiendo que perder ese establo sería otro clavo en el ataúd de su granja. La primera vaca salió corriendo a su lado, bajo la lluvia, pero las otras dos quedaron atrapadas tras una viga caída que ahora bloqueaba el paso principal. Jack sentía como el calor se intensificaba, el crepitar del fuego se hacía más fuerte a medida que consumía más madera seca. Sus pulmones clamaban por aire limpio, pero no podía abandonar a los animales. Con una oleada de adrenalina que enmascaró momentáneamente su dolor de espalda, Jack se apoyó contra la viga humeante. El peso era inmenso, y por un momento temió no poder resistir. Pudo moverlo. Entonces recordó lo que su padre le había dicho cuando era solo un niño ayudando en la construcción de su primer granero. No se trata de fuerza, Jack. Se trata de palanca. Apoyando su hombro contra la pared, Jack usó sus piernas para empujar, creando finalmente suficiente espacio para que los aterrorizados animales pudieran apretujarse. Pasaron a toda velocidad junto a él en la noche tormentosa, dejándolo solo en la estructura en llamas. La salida estaba ahora a 6 metros, oculta por el humo cada vez más denso. Jack cayó de rodillas, arrastrándose por debajo de la peor parte, cada movimiento enviándole nuevas punzadas de dolor por la espalda. Una viga de soporte crujió sobre su cabeza, una advertencia que reconoció de su días de construcción. La sección del techo estaba a punto de derrumbarse. Con un último y desesperado impulso, Jack salió rodando por la puerta del granero justo cuando un estruendo ensordecedor anunció el derrumbe parcial del techo detrás de él. Yacía en el lodo, la lluvia azotándole la cara, jadeando mientras el fuego seguía consumiendo la estructura a pesar del aguacero. Durante 45 minutos agotadores, Jack luchó contra el fuego solo, con la ropa empapada de lluvia y sudor, y los músculos doloridos por el esfuerzo. El aguacero finalmente se convirtió en su aliada, ayudando a sofocar las llamas que habían amenazado con consumir toda la estructura. Cuando las últimas brasas se apagaron en la oscuridad, Jack se quedó de pie en el patio enlodado, con las manos en las rodillas, tosiendo violentamente y escupiendo flemas negras. La mitad del techo había desaparecido, pero el granero seguía en pie. El equipo, la trilladora restaurada de su abuelo, las cajas de herramientas, los pies habían sobrevivido. Era una pequeña victoria en una guerra que Jack había estado perdiendo durante años. Regresó a la casa con paso pesado, dejando huellas de barro en el desgastado suelo de madera que el Ellanar una vez mantuvo reluciente. 7 años viudo, y aún así, a veces se giraba para compartir noticias con una mujer que ya no estaba. El Ellanar habría sabido qué hacer con la situación financiera de la granja. Ella era la práctica, la que llevaba la contabilidad mientras él se ocupaba de la tierra. El cáncer se la llevó rápidamente, demasiado rápido para despedirse como es debido, pero quizás fue una suerte que lo hiciera por fortuna, dada su falta de seguro médico adecuado. Las facturas casi lo habían arruinado incluso antes de la sequía. El aumento del precio de las semillas y la implacable competencia de las grandes empresas agrícolas. Jack se quitó la camisa de franela empapada, haciendo una mueca de dolor al sentir el tirón en la espalda baja. En el espejo del baño, examinó la cicatriz vívida que le recorría la columna vertebral. El resultado de una cirugía de fusión que se suponía que iba a corregir décadas de trabajo duro. Y una lesión militar. El procedimiento había costado 87,000 pesos, de los cuales su seguro apenas había cubierto la mitad, otra deuda que no podía pagar. Se tragó 2 analgésicos. Con un vaso de agua del grifo, terminó de desvestirse y entró en la ducha. El agua caliente hacía tiempo que no funcionaba bien, y el chorro frío apenas le aliviaba el dolor muscular. Mientras se secaba, vio su reflejo en el espejo, canas, profundas arrugas alrededor de unos ojos que una vez brillaron con optimismo. Un cuerpo aún fuerte,
pero traicionado por la edad y las lesiones. Apenas se reconocía ya, limpio pero exhausto. Se dejó caer en su sillón reclinable y abrió el cajón de la mesilla de noche, sacando una pila de papeles que había estado evitando. El último aviso del First National Bank estaba impreso en un ominoso papel rojo. Aviso final. Procedimiento de ejecución hipotecaria. 60 días. Ese era todo el tiempo que le quedaba. Antes de la granja de la familia Miller. 4 generaciones de sangre, sudor y sacrificios serían subastadas al mejor postor. El dedo calloso de Jack recorrió la cantidad adeudada. $279,843,7. Bien podría parecer 1.000 millones. La sequía había diezmado su cosecha de maíz. Por tercer año consecutivo. La lechería apenas cubría sus propios gastos. Sus tarjetas de crédito estaban al límite. Y su hija Rachel le había dejado claro durante su última y tensa llamada telefónica que tenía sus propios problemas económicos. En el hospital donde trabajaba como médica en Chicago. No es que ella quisiera salvar este lugar de todos modos, murmuró Jack a la habitación vacía. Rachel se había ido a estudiar medicina hacía 15 años y rara vez volvía, poniendo excusas sobre sus horarios en el hospital y sus responsabilidades. La verdad, que ninguno de los dos reconocía directamente, era que la granja representaba todo aquello de lo que ella había luchado por escapar. Las limitaciones, el constante estrés financiero, el trabajo extenuante con poca recompensa. Él aún recordaba su última discusión cara a cara, hacía 3 navidades. Rachel había sacado a relucir el tema de la venta, presentando cifras y análisis de mercado como si estuviera hablando de una transacción comercial en lugar de su herencia familiar. Papá, las tierras de cultivo en este condado se venden a $8,000 el acre, había insistido, con la precisión de una médica evidente en la forma en que exponía los hechos. Con 320 acres, podrías llevarte más de $2 millones después de pagar la hipoteca. Podrías jubilarte cómodamente, tal vez mudarte a un lugar más cálido para cuidar tu espalda. Esta tierra no es solo una inversión, había respondido él, con la ira creciendo a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. Tu bisabuelo labró esta tierra durante la época de la Gran Depresión. El cuenco. Tu abuelo lo amplió durante la Gran Depresión. Tu madre está enterrada bajo el roble junto al Prado Norte. Eso no tiene precio. La expresión de Rachel se endureció, tan parecida a la de Eleanor cuando tomaba una decisión. En realidad, papá, el banco ya tiene $279,800,327. Y si no te enfrentas a la realidad pronto, lo perderás todo sin nada que mostrar. Tenía razón. Por supuesto, Rachel siempre había sido pragmática como su madre. Pero Jack Miller nunca se había rendido. Ni durante sus 2 despliegues en la tormenta del desierto. Ni cuando Eleanor enfermó, ni ahora. Con su legado pendiendo de un hilo. Con un hilo suelto, Jack dobló el aviso y lo guardó en el cajón. Mañana sería otro día. Y, a pesar de todo, nunca había sido de los que se rinden antes del final. Eleanor no habría esperado menos. Amaneció con cielos despejados y un aire húmedo que presagiaba otro día abrasador. Jack estaba en el establo dañado a las 5:30 de la mañana, evaluando la destrucción a la luz del día y clavando lonas sobre el enorme agujero del techo. El trabajo físico era terapéutico a pesar del dolor que irradiaba desde la parte baja de su espalda. El dolor físico era soportable. Era el peso del fracaso inminente lo que realmente amenazaba con aplastarlo. Los daños del incendio eran peores de lo que había pensado inicialmente. El sistema eléctrico que alimentaba el equipo de ordeño había quedado completamente destruido. Eso significaba someter a sus 3 vacas restantes a un proceso laborioso que su espalda no le agradecería. Jack se sentó pesadamente sobre un cubo volcado, calculando los costos que no podía permitirse. El nuevo cableado costaría al menos $2,000, más lo que cobrara el electricista local, Tom Whelan, por su mano de obra.
Tom era justo y a menudo aceptaba pagos a plazos de los agricultores con dificultades económicas. Pero Jack ya había agotado esa buena voluntad con reparaciones anteriores. Una cosa tras otra, murmuró, recordando el dicho favorito de su padre sobre la vida en la granja. Harold Miller había sobrellevado su parte de desastres, sequías, inundaciones y crisis de mercado, pero nunca se había enfrentado al desmantelamiento sistemático de la agricultura familiar que Jack había presenciado en los últimos 20 años. La agricultura corporativa había cambiado las reglas del juego por completo, transformando lo que una vez fue una comunidad de agricultores interdependientes en explotaciones aisladas que luchaban por sobrevivir contra todo pronóstico. El lejano rugido de un motor llamó su atención alrededor de las 10 de la mañana. Jack bajó de su precaria posición en el borde del tejado y entrecerró los ojos hacia el largo camino de grava que conectaba la granja con la carretera comarcal. Una motocicleta se acercaba. Su conductor se inclinaba en las curvas con una facilidad propia de la práctica. Jack no recordaba la última vez que alguien lo había visitado sin avisar. Bill Patterson, su amigo de toda la vida, y el sheriff del condado pasaban de vez en cuando para tomar una cerveza y recordar sus tiempos en la tormenta del desierto. Pero Bill conducía una camioneta, no una motocicleta. Los vendedores ambulantes hacía tiempo que habían descartado las granjas remotas como objetivos poco rentables. Eso dejaba como únicas posibilidades a alguien perdido o a alguien con intenciones que Jack quizá no apreciara. La motocicleta, una Harley Davidson, que había visto mejores tiempos, pero que aún brillaba gracias a un mantenimiento cuidadoso, se detuvo en el patio. Su conductora, vestida con un desgastado traje de cuero a pesar del calor, apagó el motor y se quitó un casco negro. Jack se sorprendió al ver a una mujer de unos 50 y tantos años, con el pelo oscuro con canas y un corte bob práctico. Estaba delgada y en forma, con un bronceado propio del trabajo al aire libre, no de las camas de bronceado. Al desmontar, él notó que se movía con la precisión y economía de alguien acostumbrada al trabajo físico. «Buenos días», saludó Jack, con un tono neutral mientras se acercaba. Su mano derecha comprobó instintivamente que su navaja estuviera en su lugar habitual. Vivir solo hacía a un hombre precavido. «Te quedaste tirado». La mujer sonrió, con las patas de gallo arrugadas alrededor de sus inteligentes ojos marrones. «No me quedé tirado, solo temporalmente. Inmovilizado». Le dio una palmadita al depósito de gasolina de la motocicleta. «Se me paró a unos 400 metros. De tu entrada. Logré arrancarla de nuevo. Pero va mal. El sistema eléctrico está fallando». Jack la estudió, buscando señales de engaño. Su acento no era de la costa este. Tal vez, sino suavizado por los años que había pasado en otros lugares. «Esa es propiedad privada donde te quedaste tirado». «Lo sé, y me disculpo por la intrusión». Extendió la mano. Tori Reynolds esperaba poder pedirte algunas herramientas para revisar el sistema de encendido. Creo que la tormenta de anoche pudo haber afectado los aparatos electrónicos. Jack dudó antes de estrecharle la mano. Su apretón era firme, sus palmas callosas. «Jack Miller, ¿qué te trae por aquí?» «No precisamente por la ruta turística. Un viaje a campo traviesa. Despejando la mente». Tori señaló la carretera a lo lejos. «Iba camino a Dawson cuando noté los daños causados por la tormenta en el tramo. Pensé que podría encontrar a alguien que necesitara ayuda con las reparaciones antes de seguir mi camino». Jack arqueó las cejas. «Estás ofreciendo ayuda a desconocidos, señora. Sin ofender, pero así no suelen funcionar las cosas hoy en día». Tori rió. Una risa genuina que de alguna manera despertó la sospecha de Jack. «Ligeramente. Descubrí que la mejor manera de lidiar con mis propios problemas es ayudar primero a alguien más con los suyos. Llámalo karma si quieres». Miró el granero con el techo parcialmente cubierto por una lona. «Parece que tuviste algo emocionante anoche». «Un rayo». Jack se encontró.
explicando a pesar de sus reservas. Logramos apagar el fuego antes de que consumiera toda la estructura, pero el techo necesitará una reparación adecuada antes del invierno. Tori asintió pensativo. Menos mal. ¿Te importa si le echo un vistazo a esas herramientas? Sí. Prometo que te dejaré en paz en cuanto tenga mi moto funcionando bien. Jack dudó, observándola con atención. Por su experiencia, los desconocidos solían querer algo: dinero, terrenos o, en un caso memorable, venderle una multipropiedad en Florida. Pero esta mujer parecía diferente. Había una franqueza en su mirada, una ausencia del entusiasmo artificial típico de los vendedores. Y, si era sincero consigo mismo, la perspectiva de tener compañía, aunque fuera brevemente, resultaba atractiva tras meses de casi aislamiento. «Ya sabes, motos», preguntó, postergando su decisión. «Construí la primera a los 16», respondió ella con una leve sonrisa. «Volví loco a mi padre. Él pensaba que no era propio de una dama, pero era ingeniero, así que no pudo evitar quedar un poco impresionado. Algo en su franqueza y la competencia con la que se comportaba hizo que Jack cediera. Además, ¿qué tenía él? ¿Qué robar? El activo más valioso de la granja era la tierra misma, y ella no podía, precisamente, meterla en sus alforjas. Las herramientas están en el granero. Te mostraré. Él la condujo adentro, donde rayos de sol se filtraban por el techo dañado e iluminaban el suelo de cemento. ¿Qué tipo de ayuda necesitabas exactamente? Un juego básico de llaves de vaso, un multímetro si tienes uno, tal vez. Cinta aislante. Ella pasó la mano por el manillar de la Harley. Reconstruí este motor yo misma, pero el sistema eléctrico ha estado fallando últimamente. Jack alzó una ceja, reevaluándola. Reconstruyes motores de motocicleta, entre otras cosas. Ella sonrió enigmáticamente. Siempre se me han dado bien las manos. Él abrió su caja de herramientas principal, un pesado cofre de acero que habían sido de su padre. Dentro, las herramientas estaban ordenadas con precisión militar, cada una limpia y en su sitio. Jack podría estar perdiendo su granja, pero no iba a permitir que sus herramientas se deterioraran. Impresionante organización, comentó Tori, seleccionando una llave de tubo con una facilidad casi mecánica. Mi padre me enseñó que las herramientas de un hombre son una extensión de sí mismo, respondió Jack, e inmediatamente se sintió tonto por compartir algo tan personal con una desconocida. Tori asintió como si tuviera todo el sentido del mundo. Mi madre decía algo parecido sobre la mente de una mujer. Se arrodilló junto a la motocicleta y comenzó a quitar el panel lateral con movimientos rápidos y precisos. A pesar de sus reservas iniciales, Jack se encontró arrodillado a su lado. La curiosidad lo invadió. Hacía años que no trabajaba en una motocicleta, pero el olor familiar a aceite de motor y metal le trajo recuerdos de su juventud. «Es una Road King de 2015, ¿verdad?», preguntó, examinando los componentes expuestos. «Buen ojo», dijo Tori. Parecía impresionado. «¿Montas?» «Ya no. Tenía una Sportster antes de casarme. Mi esposa, Eleanor, se preocupaba demasiado por mí cuando la usaba después de que naciera Rachel». Jack no estaba seguro de por qué compartía esos detalles con esta mujer. Quizás era el simple placer de conversar con alguien nuevo después de meses de aislamiento. «¿Qué lista eres, Eleanor?» Tori conectó el multímetro a varios puntos del sistema eléctrico, frunciendo el ceño al ver las lecturas. HM. El regulador de voltaje se quemó. Debió haber sufrido una sobretensión durante la tormenta. Miró a Jack. «¿No tendrás por casualidad uno de repuesto?» Jack negó con la cabeza. «No para una Harley. No. El concesionario más cercano está en Lincoln, a unas 2 horas de aquí». Tori suspiró, sentándose sobre los talones. «Eso es lo que me temía. Puedo improvisar algo para llegar al pueblo, pero no me fiaría para ir a velocidad de autopista». Miró su reloj.
¿Hay algún motel cerca donde pueda quedarme mientras espero las piezas? El motel más cercano está en Lincoln, Dawson, a 48 kilómetros al este. Jack se frotó la barbilla pensativo, sintiendo la barba incipiente. Hay una tienda de repuestos en Millerville, a unos 24 km al oeste. Quizá tengan algo compatible que podamos adaptar. ¿Nosotros?, preguntó Tori, con una leve sonrisa, asomándose a la comisura de sus labios. Jack no había tenido intención de involucrarse, pero algo en el desafío le atraía. Hacía demasiado tiempo que no resolvía un problema que no implicara pagar la hipoteca o remendar equipos viejos. Es una forma de hablar, dijo con brusquedad. La tienda cierra a las 5. No volverá a abrir hasta el lunes. Tori miró el cielo que se oscurecía. Ya era a última hora de la tarde, y Jack se dio cuenta de que llevaban trabajando en la motocicleta más tiempo del que pensaba. Parece que estoy atascado. ¿Hay algún servicio de taxis local al que pueda llamar? Jack resopló. En el condado de Heartland, señora, lo más parecido al transporte público por aquí es hacer autostop, y no se lo recomiendo. Dudó, sopesando sus opciones. La mujer parecía bastante sincera, y la idea de enviarla por la carretera en una motocicleta con electrónica modificada no le convencía. Eleanor lo mataría si siquiera lo consideraba. Tengo una habitación de invitados, dijo finalmente. No es lujosa, pero está limpia. Puede quedarse a dormir. Vaya a Millerville por la mañana. Tori pareció sorprendida por la oferta. Es increíblemente amable, pero no podría imponerle nada. No es amabilidad, es practicidad. Ja. Jack interrumpió. Se acerca la noche, y no hay ningún otro lugar a poca distancia. Además, añadió con una leve sonrisa, Eleanor me perseguiría si dejara a una mujer abandonada. Tori estudió su rostro por un momento, luego asintió. Gracias, Jack. Acepto con una condición. ¿Cuál es? Déjame preparar la cena. Vi tu jardín al entrar. Parece que tienes tomates y pimientos listos para cosechar. Jack no había comido una comida casera que no hubiera preparado él mismo en años. La oferta era tentadora. ¿Se te da bien la cocina? Los ojos de Tori brillaron con diversión. Me han dicho que mi chili puede hacer llorar de alegría a los hombres adultos. Bueno, esa es una afirmación que necesita ser comprobada. Jack se sorprendió sonriendo, la expresión sintiéndose extraña en su rostro. Hecho, señorita Reynolds. Juntos, caminaron hasta el pequeño huerto que Eleanor había empezado décadas atrás, y que Jack mantenía más por costumbre y memoria que por entusiasmo. A pesar de su descuido, producía tomates extraordinariamente abundantes, cargados de frutos, pimientos, brillantes bajo el sol del atardecer y jalapeños que añadían motas de verde intenso. Esto es impresionante, comentó Tori, arrodillándose para examinar una tomatera especialmente robusta. Estás usando maravillas como plantas compañeras para ahuyentar las plagas y albahaca para realzar el sabor. Jack se sorprendió por su observación. El diseño de Eleanor. Leyó todos esos libros de jardinería orgánica cuando aún no estaba de moda. Se adelantó a su tiempo, dijo Tori, colectando con delicadeza un tomate maduro. Estos métodos están ganando reconocimiento ahora, reduciendo la dependencia de pesticidas y mejorando la salud del suelo de forma natural. Le habría gustado oír eso, dijo Jack en voz baja. Siempre sintió que libraba una batalla cuesta arriba contra las tácticas de venta de las empresas químicas. Recogieron una cesta de verduras en un silencio agradable, y la sencilla tarea les pareció extrañamente significativa. Jack no recordaba la última vez que había compartido una actividad tan mundana con otra persona. La mayoría de sus interacciones últimamente eran conversaciones transaccionales con funcionarios del banco, negociaciones de precios con proveedores de piensos,
alguna que otra cerveza con Bill cuando sus horarios coincidían. Mientras regresaban a casa, Jack cargaba la pequeña bolsa de lona de Tori a pesar de sus protestas. El sonido de neumáticos sobre la grava anunciaba la llegada de otro visitante. Jack se giró y vio un sedán negro sin distintivos que se acercaba por su entrada, levantando una nube de polvo tras él. Esperando visitas, Tori preguntó con voz repentinamente tensa, «No». La mano de Jack se dirigió instintivamente hacia su navaja. El sedán tenía toda la pinta de ser un vehículo oficial. Negro, anodino, con cristales tintados que ocultaban a sus ocupantes. Según su experiencia, las visitas inesperadas del gobierno rara vez traían buenas noticias. El coche se detuvo y salieron dos hombres de traje oscuro. A pesar del calor, ambos llevaban gafas de sol y expresiones neutras perfeccionadas en algún programa de entrenamiento federal. El más alto se acercó, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta para sacar una placa. «Señor Miller, soy el agente Donovan. Ella es la agente Phillips, del FBI». Mostró la placa brevemente antes de guardarla en el bolsillo. «Disculpen la intromisión, pero estamos realizando una investigación y esperamos que puedan ayudarnos». Jack sintió que Tori se tensaba a su lado. «¿FBI? ¿De qué se trata?». La mirada del agente Donovan se dirigió a Tori. Su expresión era ilegible tras las gafas de sol. «¿Y usted es la señora Tori Reynolds?». Solo pasaba por aquí con un problema en su motocicleta. El señor Miller tuvo la amabilidad de ofrecer ayuda. El agente Phillips, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente. «Señorita Reynolds, ¿le importaría mostrar su identificación?». Jack notó la vacilación de Tori. Leve, pero perceptible. «¿Hay algún problema, caballeros?», preguntó, reafirmando automáticamente su porte militar de la Guerra del Golfo. «Buscamos a una mujer que coincida con la descripción de la señora Reynolds», explicó el agente Donovan con un tono profesionalmente neutral. «Ha estado aprovechándose de granjas con dificultades financieras en la región, ofreciéndoles oportunidades de inversión que resultan ser sofisticadas estafas. Varios agricultores han perdido los ahorros de toda su vida». Jack sintió un escalofrío en el estómago. Miró a Tori, cuyo rostro se había vuelto impasible. «Tengo mi identificación en la alforja», dijo con calma. «Pero les aseguro que no soy a quien buscan». «Ya lo veremos», respondió el agente Phillips. «Señor, ¿le ha hecho esta mujer alguna propuesta económica?». «No», respondió Jack con sinceridad. «Su motocicleta se averió en mi propiedad. Le ofrecí herramientas y un lugar donde pasar la noche. Eso es todo». El agente Donovan asintió, pero su postura permaneció tensa. «Aún así, nos gustaría ver su identificación, señora». Tori se giró hacia su motocicleta, pero Jack notó que le temblaba ligeramente la mano. Algo no cuadraba. La coincidencia era demasiado oportuna, y Jack había desarrollado un sano escepticismo hacia la autoridad durante su servicio militar. Le vino a la mente una noche a las afueras de Bosra en la que su unidad fue abordada por hombres que decían ser policías iraquíes. Bill Patterson, siempre el más desconfiado de los dos, no había inconsistencias heladas en sus uniformes. Su cautela había salvado al escuadrón de una emboscada. Jack había aprendido entonces a confiar en sus instintos sobre las personas que no eran lo que decían ser. «En realidad», dijo, interponiéndose ligeramente entre Tori y él, «me gustaría ver esas placas». De nuevo, con más cuidado esta vez. Los agentes intercambiaron miradas. «Señor Miller, no queremos problemas», comenzó el agente Donovan. «Somos dos», interrumpió Jack. «Pero esta es propiedad privada, y ustedes, caballeros, mostraron esas credenciales muy rápido. Mi amigo Bill Patterson es el sheriff del condado. ¿Qué les parece si lo llamo para que venga a verificar quiénes son?». Al mencionar al sheriff local, ambos hombres parecieron reconsiderar su estrategia. El agente
Phillips se inclinó hacia Donovan, susurrándole algo que Jack no pudo oír. No será necesario, dijo finalmente el agente Donovan. Volveremos a contactarlo más tarde, señor Miller. Mientras tanto, miró fijamente a Tori. Yo tendría cuidado al recibir visitas de desconocidos. Algunas personas no son quienes dicen ser. Con esa advertencia críptica, los agentes regresaron a su sedán y se marcharon, dejando a Jack y Tori en medio de una nube de polvo y tensión. ¿Quieres contarme de qué se trataba todo esto?, preguntó Jack una vez que el auto desapareció de su vista. La expresión serena de Tori se había resquebrajado, revelando una genuina preocupación. Creo que deberíamos continuar esta conversación adentro. Jack estudió su rostro, sopesando sus opciones. Su instinto le decía que los agentes no eran legítimos, pero eso no significaba que Tori fuera inocente. De acuerdo, decidió. Pero creo que tendré mi escopeta a mano por si acaso. Tori asintió. Probablemente sea prudente. Yo tampoco confiaría en mí ahora mismo. El momento le recordó a Jack otra lección de sus días en el ejército. A veces había que hacer alianzas temporales en territorio incierto. Y si algo entendía Jack Miller, era que su granja se había convertido en un territorio muy incierto. Dentro de la casa, Jack le indicó a Tori que fuera a la cocina mientras sacaba su escopeta del armario del pasillo. Era una vieja Remington, bien conservada como todas sus herramientas, y cargada con 2 cartuchos. No la apuntó, pero la mantuvo a la vista al entrar en la cocina. «Qué bonito lugar», comentó Tori, mirando a su alrededor la modesta pero limpia habitación. La decoración era un anticuado papel pintado floral de los años 90. El suelo de linóleo mostraba marcas de uso. Pero todo estaba ordenado. Una fotografía enmarcada en el refrigerador mostraba a un Jack más joven con una guapa mujer morena y una adolescente, todos sonriendo con un fondo de campos de maíz. «El toque de Ellaner», respondió Jack, asintiendo hacia las cortinas y los tapices. «No ha cambiado mucho desde que falleció». «Siento mucho tu pérdida», dijo Tori, y Jack se sorprendió por la genuina empatía en su voz. «Ya casi 7 años». Señaló una silla en la mesa de la cocina. «Siéntate y explícame por qué 2 hombres que dicen ser agentes del FBI te están buscando». Tori se sentó, colocando las manos sobre la mesa donde Jack pudiera verlas. «No eran del FBI. Al menos estoy casi segura. Y sabes que los verdaderos agentes del FBI habrían insistido en ver mi identificación. No se habrían echado atrás al mencionar al sheriff local». Sostuvo su mirada fija. Además, sus trajes eran de confección y sus zapatos no eran los adecuados. Jack enarcó una ceja. «Sus zapatos. Los agentes del gobierno usan calzado práctico y resistente. Esos hombres llevaban zapatos de cuero italiano que cuestan más de un mes de sueldo para un agente de verdad». Tori suspiró. «Trabajan para mi hijo. Adam, tu hijo envía hombres haciéndose pasar por agentes federales. Para encontrarte». Jack mantuvo la compostura, pero apretó con más fuerza la escopeta. Esta mujer estaba delirando o metida en algo muy peligroso. Suena descabellado. Lo sé. Tori se pasó una mano por el pelo, un gesto de frustración que parecía demasiado genuino para ser fingido. En resumen, no soy solo Tori Reynolds, aficionada a las motos. Soy Victoria Reynolds, accionista mayoritaria de Reynolds Sagarch. Los ojos de Jack se abrieron de par en par. Al reconocerla, Reynolds Agritech era una de las mayores empresas de tecnología agrícola del país, conocida por sus variedades de semillas patentadas, fertilizantes y sistemas de riego que habían transformado la agricultura industrial y llevado a la quiebra a innumerables pequeños agricultores mediante estrategias de precios que favorecían a las grandes explotaciones. «Eres Victoria Reynolds». La mismísima Victoria Reynolds. Su incredulidad era evidente. «Señora, si usted es Victoria Reynolds, soy la reina de Inglaterra». Tori
O Victoria metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una cartera delgada. De ella extrajo una licencia de conducir de California. Y la deslizó sobre la mesa. Jack la tomó, examinando la foto de la mujer sentada frente a él junto al nombre Victoria Eleanor Reynolds. Esto podría ser falso, dijo, pero con menos convicción. Llama a tu amigo Sheriff si quieres verificarlo. No estoy ocultando mi identidad a las autoridades legítimas. Se inclinó hacia adelante. Jack, sé cómo se ve esto y sé lo que Reynolds Agrech representa. Esto les molesta a los agricultores como usted, pero estoy aquí porque intento cambiarlo. Jack la estudió. Su rostro, buscando señales de engaño. Continúe. Hace 5 años, mi esposo Thomas falleció. Era el director ejecutivo y el visionario detrás de la empresa. Nuestro hijo Adam se hizo cargo de las operaciones. La expresión de Victoria se endureció. Adam tiene otras prioridades. Bajo su liderazgo, la empresa se ha vuelto cada vez más depredadora, desarrollando tecnologías diseñadas específicamente para crear dependencia en los agricultores. En lugar de sostenibilidad. Dime algo que no sepa, murmuró Jack. Jack, el ciclo de dependencia era familiar para cualquier agricultor. Semillas patentadas que no se podían replantar. Fertilizantes especializados que alteraban la composición del suelo, requiriendo una aplicación continua. Equipos que solo podían ser reparados por distribuidores autorizados a precios exorbitantes. Lo que usted no sabe es que he estado desarrollando una alternativa, continuó Victoria. Un sistema llamado AgroSmart que combina robótica, riego asistido por IA y análisis de suelo para aumentar drásticamente los rendimientos, a la vez que reduce el consumo de recursos como agua, fertilizantes y pesticidas. Hay docenas de sistemas de agricultura inteligente en el mercado, señaló Jack, ninguno asequible para explotaciones de mi tamaño. Eso es intencional. Los ojos de Victoria brillaron con convicción. El modelo de negocio actual se basa en suscripciones. Los agricultores nunca son dueños de la tecnología. Simplemente la alquilan perpetuamente. Mi sistema es diferente. Los agricultores serían dueños del equipo directamente, con una estructura cooperativa para las actualizaciones y el mantenimiento. Jack se recostó, escéptico pero intrigado a pesar de sí mismo. Y a tu hijo no le gusta esta idea. Adam intentó enterrar el proyecto. Cuando protesté, intentó expulsarme de la empresa. Victoria dijo con gesto adusto, me fui voluntariamente, pero me llevé el prototipo de AgroSmart y toda su investigación. Legalmente, soy dueña de la propiedad intelectual. Registré las patentes a mi nombre, no al de las empresas. Pero a Adam no le importan las legalidades cuando hay miles de millones de dólares en ingresos futuros en juego. Así que estás huyendo de tu hijo, el director ejecutivo de la corporación, que está enviando agentes federales falsos para encontrarte. Jack negó con la cabeza. Vaya historia, señorita Reynolds. Sé cómo suena. Victoria no se inmutó ante su escepticismo. Pero puedo probar todo lo que digo. El prototipo está en un lugar seguro, pero tengo las especificaciones de diseño y los resultados de las pruebas en mi portátil. Jack sopesó sus opciones. Si ella decía la verdad, estaba protegiendo a una informante de una de las corporaciones agrícolas más poderosas de Estados Unidos. Si mentía, bueno, su vida ya se estaba desmoronando. ¿Qué más podía perder? Voy a hacer una llamada, decidió, buscando su celular. Si eres quien dice ser, no te importará que consulte con alguien de confianza. Victoria asintió. Me parece bien. Mientras tanto, empezaré con el chili que te prometí. La conversación será más fácil con comida en el estómago. Mientras Victoria se ocupaba en la cocina, Jack salió al porche y marcó el número de Bill Patterson de memoria. La amistad entre los dos hombres se remontaba a casi 40 años atrás, a sus días de instituto, cuando jugaban al fútbol americano juntos. Se alistaron el mismo día,
Sirvieron en la misma unidad durante la tormenta del desierto, y aunque sus caminos se separaron después, Jack regresó a la granja y Bill se unió al departamento del sheriff, el vínculo se mantuvo intacto. El sheriff contestó al tercer timbre, con voz ronca pero amable. Jack, ¿todo bien por ahí? Vi que la tormenta azotó tu zona con fuerza anoche. Estoy bien, Bill. Los rayos destruyeron parte del techo del granero, pero logré controlar el fuego. Jack dudó, sin saber cómo formular su pregunta sin parecer loco. Escucha, tengo un problema y necesito tu ayuda. Hoy vino una mujer llamada Victoria Reynolds. Dice que trabaja para Reynolds Agritech. En fin, podrías investigar un poco sobre ella. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Victoria Reynolds. ¿La Victoria Reynolds? ¿Qué hace en tu casa? Así que has oído hablar de ella. Jack Reynolds Agritech es una empresa Fortune 500. Victoria Reynolds tiene una fortuna de más de $1.000 millones. Al menos la tenía hasta que desapareció de la vida pública hace unos meses. Había rumores de que había tenido un desencuentro con la dirección de la empresa. La voz de Bill bajó. ¿De verdad está ahí? Jack miró por la ventana y vio a Victoria picando verduras con eficiencia en la encimera de su cocina. Parece que sí. Vinieron unos hombres que decían ser del FBI buscándola. Sospechaba. Cuando mencioné tu nombre. Bill maldijo entre dientes. Definitivamente no era del FBI. Entonces, los verdaderos agentes se habrían coordinado con la policía local. Se oyó un tecleo de fondo. Déjame hacer una comprobación rápida. Sí. Victoria Reynolds, 55 años, 1,70 metros, pelo oscuro con canas. Hay un boletín interno sobre su desaparición, pero no hay órdenes de arresto ni cargos. Sea lo que sea, es asunto de la empresa, no delictivo. Gracias, Bill. Jack sintió un alivio. Al menos en parte. Su historia cuadraba. Jack, ten cuidado, advirtió Bill. Si está huyendo de Reynolds Agritech, podría haber mucho dinero en juego. Esa gente de las corporaciones no se anda con rodeos. Lo haré. Solo quería asegurarme de no estar encubriendo a una fugitiva. Al menos no de la ley. Avísame y llámame si esos agentes falsos regresan. Eso es suplantar a funcionarios federales, un delito grave por el que con gusto los denunciaría. Una cosa más, Bill, añadió Jack, bajando la voz. ¿Has oído algo sobre que Reynolds Agritech esté adquiriendo terrenos agrícolas en el condado, especialmente para propiedades cerradas? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Qué curioso que preguntes. Clayton Winters, de First National, ha estado acelerando las ejecuciones hipotecarias más de lo normal durante el último año. Se rumorea que tiene un comprador para varias propiedades, ofreciendo pagos en efectivo incluso antes de que salgan a subasta. Jack sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Clayton Winters había estado presionando mucho con su hipoteca. ¿Alguna idea de quién es el comprador? Nada concreto, pero un representante de Reynolds Agricultural se ha estado hospedando en el Millerville Inn durante el último mes. Marcus pasa mucho tiempo con Clayton. Gracias, Bill. Agradezco la información, Jack. Bill dudó. Tus 60 días. ¿Hay algo que pueda hacer? Marjorie? No tengo muchos ahorros, pero no aceptaría tu dinero de jubilación. ¿Verdad, Bill? Interrumpió Jack con firmeza. Ya me has ayudado bastante solo por ser mi amigo. Encontraré una solución. Tras colgar, Jack se quedó un momento en el porche, observando cómo la puesta de sol pintaba los campos de maíz con una luz dorada. Su granja quizá estuviera fracasando, pero seguía siendo hermosa, aún valía la pena luchar por ella. Se preguntó qué vio Victoria Reynolds al mirar sus tierras en apuros. Una oportunidad, un sujeto de prueba o algo completamente distinto. Cuando Jack regresó a la cocina, el aroma del chili a fuego lento lo recibió. Especias, tomates y carne cocinada a fuego lento se combinaban de una manera que le hizo rugir el estómago. Con agrado.
Victoria había encontrado la vieja olla de hierro fundido de su madre y se había apoderado de la estufa con la confianza de alguien acostumbrada a trabajar en cocinas desconocidas. «¿Tu amigo el sheriff verifica mi historia?», preguntó, sin levantar la vista de lo que estaba cocinando. «Partes de ella». Jack dejó la escopeta a un lado. Un reconocimiento tácito. De mayor confianza. «No te busca la policía. Al menos». Victoria sonrió levemente. «Menos mal». Revolvió el chili y luego lo tapó, para que se cocinara a fuego lento. Hablaba en serio sobre Agrosmart. «Jack, he estado buscando una granja de prueba en algún lugar para demostrar que el sistema funciona en condiciones reales, no solo en experimentos controlados». Jack se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. «Y justo te quedaste tirado en mi propiedad. Discúlpeme si me parece conveniente». «En realidad, sí», Victoria sostuvo, su mirada directamente. «He estado investigando posibles sitios de prueba en todo el Medio Oeste. Su granja tiene la combinación adecuada de factores: composición del suelo, diversidad de cultivos y tamaño. Cuando identifiqué los daños causados por el rayo esta mañana, me pareció una casualidad». «¿Casualidad?», repitió Jack con sequedad. «Señorita Reynolds, Victoria, por favor, o Tori, si prefiere». «Victoria», Jack enfatizó el nombre. «No estoy seguro de qué propone exactamente, pero mi granja no es un laboratorio de pruebas corporativo. Es mi hogar, mi herencia y francamente, está pendiendo de un hilo financieramente». La expresión de Victoria se suavizó. «Sé que el First National Bank tiene su hipoteca actualmente en proceso de ejecución hipotecaria, con aproximadamente 60 días restantes antes de la subasta. Debe poco menos de $280,000, incluyendo penalizaciones e intereses». Jack la miró atónito. «¿Cómo ibas a saber que la estadounidense Victoria tenía la decencia de parecer avergonzada?» «Investigué antes de venir a esta región. Registros públicos, informes de producción agrícola». Ella dudó. «Y sí, puede que haya accedido a cierta información por canales no del todo ortodoxos. Hackeaste mis registros financieros». Jack se sintió ultrajado. Sus sospechas anteriores regresaron con fuerza. «No personalmente. No, pero tengo recursos». El tono de Victoria no era de disculpa. «Jack, necesito un agricultor que entienda lo que está en juego, no solo para las granjas individuales, sino para todo el ecosistema agrícola. Alguien que tenga la experiencia para brindar comentarios valiosos sobre la tecnología y la motivación para verla triunfar». «¿Y a cambio?», preguntó Jack, con la voz tensa por la ira contenida. «A cambio, pagaría una cuota de arrendamiento por el uso de una parte de tu terreno como sitio de prueba, lo suficiente para saldar tu deuda con el banco y proporcionar capital operativo para el próximo año». Victoria observó su reacción atentamente. «Esto no es caridad, Jack. Es una propuesta comercial. Tu experiencia tiene valor. También tu tierra». Jack se sintió mareado. La cantidad que ella ofrecía con tanta naturalidad resolvería su crisis inmediata, dándole tiempo para reconstruirse, pero llevaba suficiente tiempo cultivando la tierra como para saber que nada es gratis. ¿Y qué pasa si este sistema de agresión no funciona? ¿O si los matones corporativos de tu hijo lo cierran? La expresión de Victoria, endurecido por la determinación. «Adam puede intentarlo, pero legalmente no tiene legitimidad. En cuanto a la tecnología, funciona. He realizado simulaciones y pruebas controladas durante 2 años. Lo que necesito ahora es una prueba en condiciones agrícolas reales, con el conocimiento práctico de un agricultor guiando las mejoras». Jack pensó en el sistema eléctrico dañado del granero, el equipo de riego que no había funcionado correctamente en 3 temporadas, el viejo tractor que necesitaba mantenimiento constante. Todos problemas que una financiación adecuada podría solucionar.
¿En qué consistiría exactamente este sistema GRES?, preguntó, mientras su resistencia comenzaba a flaquear. Los ojos de Victoria se iluminaron con entusiasmo. 3 componentes principales. Primero, robots autónomos, pequeñas unidades alimentadas por energía solar que monitorean los cultivos a nivel de planta individual, identificando enfermedades, plagas o deficiencias nutricionales antes de que sean visibles a simple vista. Como esos robots deservadores de los que he leído. Similares, pero mucho más sofisticados, estas unidades pueden diferenciar entre cultivos y cientos de especies de maleza, eliminándola mecánicamente en lugar de usar herbicidas. También recopilan datos continuamente, creando una imagen completa de la salud de su campo. Jack asintió, imaginando la tecnología. Y. El segundo componente, el riego de precisión, no solo sistemas de goteo, sino un suministro dirigido basado en lecturas de humedad del suelo en tiempo real y pronósticos meteorológicos. Reducciones en el consumo de agua de hasta un 70% en comparación con los métodos convencionales. Con una mejor salud de las plantas porque las raíces no se inundan y se secan alternativamente. El potencial de ahorro de agua por sí solo sería significativo. El pozo de Jack había estado bajando constantemente durante años, obligándolo a cavar más profundo con un costo considerable. Y el tercero es el análisis y tratamiento del suelo. En lugar de aplicaciones indiscriminadas de fertilizante, el sistema identifica exactamente qué nutrientes se necesitan y dónde, hasta el último metro cuadrado. También puede detectar la compactación del suelo, desequilibrios del pH y la salud microbiana, lo que permite intervenciones específicas. En lugar de tratamientos generalizados. Necesitaría ver más detalles antes de aceptar nada, dijo Jack con cautela. Por supuesto, asintió Victoria. Después de cenar, puedo mostrarte las especificaciones técnicas, los resultados de las pruebas, todo. Así podrás tomar una decisión informada. Jack estaba a punto de responder cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla. Rachel. Su hija rara vez llamaba sin avisar y nunca un sábado por la noche. Tengo que contestar, dijo, entrando en la sala para tener privacidad. Hola, Rachel. Papá. La voz de su hija sonaba tensa. ¿Está todo bien? Bien. ¿Por qué? Acabo de recibir una llamada extraña de alguien que decía ser del banco. Me preguntaban sobre la granja, si estabas considerando venderla, si habías tenido visitas recientemente. A Jack se le heló la sangre. ¿Qué les dijiste? Nada. Obviamente, les dije que te contactaran directamente para cualquier asunto financiero. Rachel hizo una pausa. Papá, ¿qué pasa? ¿La situación de la granja ha empeorado? Jack suspiró, dividido entre proteger a su hija de la preocupación y ser honesto sobre su situación. La situación sigue igual. Rachel lucha por salir adelante, pero se las arregla. La mentira le sabía amarga, pero no podía admitir lo cerca que había estado de perderlo todo. ¿Estás seguro? Porque esta persona que llamó sabía. Cosas así. El granero resultó dañado en la tormenta de anoche. Dijeron que estaban evaluando un posible aumento del riesgo. Para su inversión. First National no hace llamadas personales de ese tipo, especialmente no los fines de semana. La mente de Jack daba vueltas. La gente de Adam Reynolds recopilando información. Rachel, escúchame. Sí. Alguien te contacta de nuevo preguntando por la granja. No les digas nada. Y tal vez sea mejor que no vengas. De visita por un tiempo. ¿Visitar? Rachel soltó una risa corta y sin humor. Papá, no he estado en casa en más de un año, y ¿sabes por qué? La vieja tensión. Crujió entre ellos. Discusiones sin resolver sobre el futuro de la granja. La insistencia de Rachel en que vendiera años atrás. Cuando el mercado estaba mejor. Su obstinada negativa a considerar alternativas. Lo sé, dijo Jack en voz baja.
Solo digo que las cosas podrían ser un poco complicadas ahora mismo. ¿Complicadas? ¿Cómo? Papá, ¿qué me estás ocultando? Jack miró hacia la cocina, donde Victoria servía tazones de chili. Aparentemente ajena a su conversación privada, pero sin duda a su alcance. Tengo una posible oportunidad de negocio, dijo vagamente. Todavía en las primeras conversaciones. ¿Qué clase de oportunidad? El escepticismo de Rachel era evidente. No será otra de esas empresas de semillas que casi te arruinan hace 3 años. No, nada de eso. Mira, te contaré más cuando haya algo concreto. ¿Qué decir? Jack intentó desviar la conversación de un tema delicado. ¿Cómo van las cosas en el hospital? No cambies de tema, papá. La voz de Rachel adquirió el tono profesional que usaba con los pacientes difíciles. La última vez que tuviste una oportunidad de negocio, invertiste el fondo para el mantenimiento de tu equipo. En una distribuidora de semillas que quebró en poco tiempo. 6 meses. Jack hizo una mueca al oírlo. Su memoria había sido una apuesta desesperada durante otra crisis financiera, una que, en última instancia, había acelerado sus problemas actuales. Esto es diferente, Rachel. ¿En qué se diferencia cuando? Jack no respondió de inmediato. Ella suspiró. Papá, por favor. Me preocupa que estés solo ahí fuera, tomando estas decisiones sin nadie con quien consultarlas. La preocupación en su voz penetró la coraza defensiva de Jack. Rachel podría no estar de acuerdo con sus decisiones, pero lo amaba. Eso nunca había estado en duda. Es un proyecto de tecnología agrícola, admitió. Un nuevo enfoque de agricultura de precisión que podría reducir significativamente el consumo de agua y los costos de insumos, a la vez que mejora los rendimientos. Eso suena prometedor, dijo Rachel. La sorpresa era evidente en su tono. ¿Quién está detrás de esto? Jack vaciló. Un inversor privado con experiencia en el sector. ¿Y qué quieren de ti? Porque nadie invierte en granjas con dificultades por caridad. Papá, necesitan un sitio de prueba para un nuevo sistema que han desarrollado. Mi granja tiene las condiciones adecuadas y tengo la experiencia para brindarles una valiosa retroalimentación. Jack se sorprendió repitiendo las palabras de Victoria, asombrado de lo razonables que sonaban al decirlas en voz alta. Rachel guardó silencio un momento. Pon todo por escrito, dijo finalmente, y que un abogado revise cualquier contrato antes de firmarlo. Lo haré, dijo Jack, a pesar de sus diferencias. Sabía que su consejo venía del cariño. Cuídate, Rachel. Tú también, papá. Y ella dudó. Quizá deberías llamar al doctor Brennan para que te recete la medicación correctamente. Sé que la estás alargando demasiado. Jack sonrió ampliamente. Su hija lo conocía demasiado bien. Lo pensaré. Tras colgar, Jack regresó a la cocina, donde Victoria había puesto la mesa con una sencillez que parecía contrastar con su supuesta fortuna multimillonaria. 2 tazones de chili humeaban tentadoramente, acompañados de panecillos de maíz que seguramente había encontrado en su congelador y calentado en el horno. ¿Todo bien?, preguntó, al notar su expresión preocupada. La gente de tu hijo contactó con mi hija para hacerle preguntas sobre la granja. La voz de Jack era monótona. Son minuciosos. Eso sí se lo reconozco. La expresión de Victoria se ensombreció. Lo siento, Jack. Adam tiene recursos que no puedo igualar. No mientras intente pasar desapercibida. ¿Por qué acudes a mí? Entonces, ¿por qué no te acercas a una de esas grandes granjas experimentales con seguridad y recursos? Porque ya están coludidos con empresas como Reynolds Sagarch. Victoria le indicó que se sentara. El complejo agroindustrial es incestuoso. Los mismos inversores, los mismos miembros del consejo, la misma mentalidad centrada en el beneficio. Necesito a alguien ajeno a ese sistema.
Alguien con integridad y conocimientos prácticos que entienda de qué se trata la agricultura. Jack se sentó, mirando el chile con escepticismo a pesar de su tentador aroma. Y determinaste que tengo integridad gracias a tu investigación. Victoria sonrió levemente. 4 generaciones en la misma tierra, a través de épocas de sequía, recesiones y consolidación empresarial. Podrías haber vendido tu negocio una docena de veces, pero no lo hiciste. Eso dice mucho de una persona o de su terquedad, murmuró Jack. Pero tomó su cuchara. El chili estaba, como prometieron, excepcionalmente picante, lo suficiente como para hacerle lagrimear un poco, pero con un sabor complejo con toques de chocolate y canela bajo el picor. Jack no recordaba la última vez que había comido algo preparado con tanto esmero. Está bueno, admitió entre bocado y bocado. Muy bueno. Thomas y yo pasamos un año en Texas al principio de nuestro matrimonio, explicó Victoria. Aprendí de los mejores. Una sombra cruzó su rostro al mencionar a su difunto esposo. Le habría dolido mucho ver lo que Adams había hecho con la empresa. Thomas creía que la tecnología debía empoderar a los agricultores, no esclavizarlos. Comieron en un silencio agradable durante unos minutos, la tensión entre ellos disminuyendo ligeramente con la comida compartida y la confianza tácita. Afuera, la oscuridad se había cernido sobre la granja, el silencio roto solo por el balido ocasional de las vacas y el persistente canto de los grillos. Después de cenar, Jack finalmente dijo, «Quiero ver todo, toda tu investigación, las especificaciones del sistema, el acuerdo propuesto, sin secretos, sin sorpresas». Victoria asintió, con alivio reflejado en su rostro. «Por supuesto, total transparencia. Y quiero saber más sobre estas adquisiciones de terrenos que Reynolds Agrech ha estado realizando. Bill me dice que Clayton Winters, de First National, ha estado agilizando las ejecuciones hipotecarias con un comprador al contado esperando entre bastidores. Un comprador que, casualmente, tiene a un representante de Reynolds Agrech actuando como intermediario». Victoria Spoon hizo una pausa. «Marcus Delgado». Jack se encogió de hombros. Bill no sabía el apellido, solo que se había estado hospedando en el Millerville Inn, pasando mucho tiempo con Clayton. Alto, de rostro anguloso, siempre lleva pajarita. Cuando Jack asintió, la expresión de Victoria se endureció. «Ese es Marcus. Es la mano derecha de Adam. Se encarga de las transacciones delicadas que no pueden llevar el nombre de Reynolds directamente». Dejó la cuchara. «Ja. Si Marcus está involucrado, esto es peor de lo que pensaba. No se limita a adquirir propiedades en dificultades al azar. Está apuntando a granjas específicas. ¿Con qué propósito? No lo sé con certeza, pero tengo sospechas. Hace 3 años, Adam encargó un estudio geológico de esta región. Nunca compartió los resultados con la Junta, alegando que no eran concluyentes. Pero desde entonces ha mostrado un interés inusual en este condado». Jack sintió un escalofrío. «¿Crees que hay algo valioso bajo estas granjas? Petróleo, gas natural». Victoria negó con la cabeza. «No en el sentido tradicional, pero el acceso a acuíferos profundos se está volviendo más valioso que el petróleo en muchas regiones agrícolas. Y hay otra posibilidad que me preocupa aún más». «¿Cuál es?» Adam ha estado desarrollando una nueva clase de cultivos transgénicos que requieren condiciones de suelo muy específicas para expresar sus características modificadas. Si las pruebas identificaron esta región como ideal, dejó la insinuación en el aire. Jack lo entendió de inmediato. Podría estar consolidando terrenos para crear enormes campos de prueba, eludiendo la supervisión regulatoria al mantenerlo todo bajo el control de Reynolds Agrech. Exactamente. Los ojos de Victoria se encontraron con los suyos al otro lado de la mesa. «Jack, no solo quiero probar Agmart en tu granja. Quiero detener lo que sea que Adam esté planeando aquí, pero para eso necesito más información y tu ayuda». Jack no era tan ingenuo como para creer que Victoria Reynolds, multimillonaria y fugitiva corporativa,
Estaba siendo completamente sincera, pero por primera vez en meses, sintió algo que casi había olvidado. Si coincidía con el de ella, estaba por verse. Después de que terminaron de comer y limpiaron la cocina juntos, Victoria lavando los platos con la misma eficiencia que había demostrado reparando su motocicleta. Se dirigieron a la sala de estar. Victoria sacó su computadora portátil de su bolso de lona y la colocó sobre la mesa de centro. Antes de mostrarte esto, dijo con expresión seria, necesito saber que entiendes lo que está en juego. Si Adam descubre que me he puesto en contacto con usted, hará lo que sea necesario para acabar con nosotros. Podría haber amenazas legales, presión financiera, incluso intentos de sabotaje. Jack sostuvo su mirada fija. Señora Reynolds, he estado luchando para mantener viva esta granja durante la última década contra la sequía, la agricultura corporativa, el aumento de los costos y mis propias limitaciones físicas. Las amenazas ya no me asustan. Victoria estudió su rostro por un momento, luego asintió, aparentemente satisfecha con lo que veía. Abrió la computadora portátil e introdujo una contraseña compleja. Déjame mostrarte lo que AgriSmart puede hacer. Mientras la pantalla se iluminaba con diagramas, gráficos de datos y modelos 3D de elegantes robots agrícolas, Jack Miller se encontró ante una encrucijada. Un camino lo llevaba a la pérdida segura de su legado familiar. El otro, a una alianza con una mujer a la que apenas conocía, luchando contra una de las corporaciones agrícolas más poderosas del país. No había mucho que elegir. El sistema AgRes, como Victoria le explicó durante las siguientes 2 horas, era más sofisticado de lo que Jack había imaginado inicialmente. Los robots autónomos, del tamaño de cajas de zapatos, con paneles solares y apéndices multiarticulados, podían navegar entre las hileras de cultivos sin dañar las plantas, realizando tareas que iban desde el deshierde mecánico hasta la polinización dirigida. Sus cámaras y sensores recopilaban datos continuamente, creando un modelo digital completo de la salud de la granja. Cada robot cubre aproximadamente 0,4 hectáreas al día, explicó Victoria, mostrándole a Jack una simulación de sus patrones de movimiento. Se recargan en estaciones solares ubicadas en los bordes del campo, sin necesidad de una fuente de energía externa. ¿Y las averías por mantenimiento? Jack había visto demasiadas máquinas sofisticadas fallar en condiciones de campo adversas. Diseño modular. Victoria sacó un esquema que mostraba cómo se podía intercambiar fácilmente cada componente. La mayoría de las reparaciones se pueden hacer en minutos con herramientas básicas, y el sistema está diseñado para la redundancia en caso de que falle una unidad. Las demás redistribuyen su carga de trabajo. El sistema de riego era igualmente impresionante. Una red de sensores y válvulas controladas con precisión que podían suministrar agua directamente a las zonas radiculares según las lecturas de humedad en tiempo real y las necesidades del cultivo. Los algoritmos de predicción meteorológica ajustaban automáticamente los programas de riego para tener en cuenta las lluvias o la sequía. Las reducciones en el consumo de agua en las parcelas de prueba promedian el 68% en comparación con el riego convencional, dijo Victoria, mostrando gráficos de experimentos controlados. Con los correspondientes aumentos de rendimiento del 22% debido a las condiciones óptimas de humedad, Jack silbó suavemente. Esos números transformarían mi negocio. Estudió los datos con ojo crítico, buscando señales de manipulación o exageración. Pero la metodología parecía sólida. ¿Y el coste?, preguntó finalmente, abordando la cuestión que había acabado con la mayoría de las innovaciones para los pequeños agricultores. ¿Cuánto costaría un sistema como este? ¿A nivel comercial? Victoria dudó. El prototipo costó aproximadamente $1,2 millones desarrollarlo. Jack rió sin gracia. Unos $195,000 más de lo que jamás podría permitirme. Eso fue I+D. Los costos incluyen todas las iteraciones fallidas.
Victoria aclaró que los modelos de producción serían mucho menos costosos. Mi objetivo es un sistema completo por menos de 100,000 pesos con opciones de financiamiento, que harían que los pagos mensuales fueran menores a lo que los agricultores gastan actualmente en agua, pesticidas y fertilizantes combinados, aún fuera de su alcance, pero potencialmente viable para granjas que no estuvieran ya ahogadas en deudas. Jack revisó más documentación, impresionado a pesar de su escepticismo. Y. Su propuesta para mi granja específicamente. Victoria abrió un nuevo documento. Le proporcionaría un sistema AgroSmart completo sin costo alguno. A cambio, me permitiría recopilar datos de rendimiento y realizar los ajustes necesarios. Mantendría el control total sobre sus decisiones agrícolas, qué plantar, cuándo cosechar, etc. El sistema simplemente ejecutaría sus instrucciones de manera más eficiente. Para finalizar los acuerdos financieros, una tarifa de arrendamiento de 300,000 pesos para el primer año con opciones de extensión anual a tarifas que negociaríamos en función del rendimiento del sistema. Victoria sostuvo su mirada directamente. Suficiente para liquidar tu hipoteca y proporcionar capital operativo. Jack intentó no reaccionar a la cifra, aunque representaba la salvación para su crisis inmediata. ¿Y qué pasa después del periodo de prueba? Te llevas el equipo, y yo vuelvo al punto de partida. No. Victoria negó con la cabeza firmemente. Si el sistema funciona como se espera, tendrás la opción de comprarlo a un precio muy reducido o continuar con él. Arrendamiento. Mi objetivo no es crear otro ciclo de dependencia. Jack, es demostrar que la tecnología sostenible puede ser económicamente viable para las granjas familiares. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que tenía que haber truco. Jack había aprendido esa lección a través de décadas de agricultura. Nadie da nada a cambio de nada, especialmente en la agricultura. ¿Por qué yo? Preguntó sin rodeos. Con tus recursos, podrías contactar a cualquier agricultor del país. ¿Por qué elegir una explotación en apuros al borde de la ejecución hipotecaria? Victoria cerró el portátil, considerando cuidadosamente su respuesta. 3 razones. Primero, prácticas. Tu granja tiene las condiciones ideales para las pruebas. Segundo, tu ubicación estratégica. Te sitúa en el centro del patrón de adquisición de tierras de Adam, lo cual no puede ser una coincidencia. Y tercero, hizo una pausa. Te investigué, Jack. Tu reputación en esta comunidad, tus prácticas agrícolas, tu historial de innovación a pesar de los recursos limitados. Eres exactamente el tipo de agricultor al que esta tecnología fue diseñada para ayudar. Más tarde esa noche, después de que Victoria se retirara a la habitación de invitados, Jack se sentó solo en su porche, observando las estrellas y reflexionando sobre el extraño giro que había dado su vida en un solo día. Le dolía la espalda, un recordatorio de su vulnerabilidad física, pero su mente estaba más clara que en meses. El sistema AgroSmart, si funcionaba, como afirmaba Victoria, podría revolucionar la agricultura a pequeña escala. Robots autónomos, que podrían identificar y eliminar las malas hierbas individualmente en lugar de rociar campos enteros con herbicidas. Sistemas de riego, que suministraran agua directamente a las raíces en cantidades calibradas con precisión. Sensores de suelo que podrían detectar deficiencias de nutrientes a nivel del microbioma. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, lo que probablemente significaba que lo era. Pero las especificaciones técnicas eran impresionantemente detalladas, los resultados de las pruebas meticulosamente documentados y la compensación propuesta por usar su granja como sitio de pruebas era lo suficientemente generosa como para resolver su crisis financiera inmediata, sin ser sospechosamente excesiva. El teléfono de Jack pesaba en su mano. Tenía que hacer una llamada más antes de poder permitirse ilusionarse. Al marcar el número de Rachel, se preparó para
Una conversación difícil. Papá, respondió rápidamente, con preocupación en la voz. ¿Está todo bien? Todo está bien, Rachel. Jack respiró hondo. Pero necesito contarte sobre esta oportunidad de negocio, y necesito que me escuches atentamente antes de responder. Hubo una breve pausa. De acuerdo, dijo Rachel con cautela. Te escucho. Mientras Jack explicaba la presencia de Victoria y su propuesta, omitiendo los elementos más dramáticos relacionados con el espionaje corporativo y los falsos agentes federales, casi podía oír cómo la formación médica de su hija se activaba en su mente analítica, evaluando posibilidades y riesgos. Déjame ver si entiendo, dijo Rachel cuando terminó. Victoria Reynolds, de Reynolds Agrch, está en nuestra granja ahora mismo, ofreciendo pagar la hipoteca a cambio de probar un nuevo sistema agrícola que ha desarrollado. Esa es la versión simplificada. Sí, papá. Esto suena. Rachel dudó, eligiendo claramente sus palabras con cuidado. Suena demasiado conveniente. Reynolds Agrch ha estado arruinando a los pequeños agricultores durante décadas. ¿Por qué sus fundadores querrían ayudar de repente? Ella ya no representa exactamente a la empresa, explicó Jack. Ha habido un desacuerdo filosófico entre ella y la actual dirección. Aún así, el escepticismo de Rachel era evidente. ¿Has verificado algo de esto? Su identidad. Titi, sus afirmaciones sobre esta tecnología. Bill la investigó. Es quien dice ser. En cuanto a la tecnología, he visto la investigación, los prototipos. Es legítima, Rachel. ¿Y qué gana ella con este acuerdo, además de datos y un campo de pruebas? Jack reflexionó sobre la pregunta. Era una que le había hecho directamente a Victoria. Obtiene una prueba de concepto en condiciones agrícolas reales. Sí. AgroSmart funciona como se espera. Planea lanzarlo a través de un modelo cooperativo que evita los canales de distribución corporativos tradicionales. Eso es, en realidad, bastante revolucionario, admitió Rachel. Pero papá, por favor, ten cuidado. Busca un abogado para que revise cualquier contrato antes de firmar. Asegúrate de estar protegida si esto sale mal. Lo haré. Jack se sorprendió por su relativa falta de oposición. Pensé que me dirías que estaba loca por considerarlo. Rachel guardó silencio un momento. Hace un año, probablemente lo habría hecho. Pero he estado viendo en el hospital cómo la influencia corporativa afecta las decisiones sobre la atención al paciente, como las compañías de seguros dictan los tratamientos. Me ha hecho reconsiderar algunas de mis posturas sobre cómo funcionan estos sistemas. Hizo una pausa. Además, sé lo mucho que significa la granja para ti. Si hay una forma legítima de salvarla, quiero eso para ti. Jack sintió un nudo en la garganta. Era lo más cerca que Rachel había estado en años de comprender su apego a la tierra. Gracias, cariño. Solo prométeme que tendrás cuidado y me mantendrás al tanto. Lo prometo. Jack terminó la llamada con una extraña mezcla de temor y esperanza. Mañana le daría a Victoria su respuesta. Esta noche se permitiría imaginar un futuro donde Miller Farms sobreviviera una generación más, no como una reliquia del pasado, sino como pionera de un nuevo enfoque de la agricultura. Cuando Jack se levantó para entrar, notó una luz en el granero que no debería estar allí. Frunciendo el ceño, tomó su escopeta de al lado de la puerta y cruzó el patio con cautela. La noche estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Se dio cuenta de que los grillos habían dejado de cantar. Había alguien en su granero, y no era Victoria, cuya sombra aún podía ver moviéndose en la ventana de la habitación de invitados. Jack se movió en silencio, guiado por años de experiencia en la casa, mientras se acercaba a la puerta del granero, que se abría ligeramente, dejando ver un fino rayo de luz que se filtraba al suelo. Dentro, podía oír a alguien moviéndose. El suave clic de las teclas de un ordenador murmuraba palabras ininteligibles.
Jack apretó con fuerza la escopeta y se preparó para enfrentarse a quienquiera que hubiera invadido su propiedad, y potencialmente, su futuro. La puerta del granero crujió levemente cuando Jack la abrió un poco más, revelando una escena que lo desconcertó por un instante. Un hombre con un traje caro estaba encorvado sobre un portátil instalado en un escritorio improvisado con pacas de heno. La zona circundante se había transformado en un espacio de trabajo temporal con equipos de comunicación por satélite, cámaras con teleobjetivos y lo que parecían ser monitores de vigilancia que mostraban diferentes ángulos de la propiedad de Jack. El hombre se giró al oír la puerta, llevando la mano a un bolsillo interior. Jack alzó la escopeta. «Yo no lo haría», dijo en voz baja. El cañón apuntaba directamente al pecho del intruso. Manos a la vista. El hombre levantó lentamente las manos, su expresión transformándose de la sorpresa a una calma estudiada. Tendría unos 40 años, con el aspecto delgado y ambicioso de un trepa corporativo, el pelo engominado, las uñas manicuradas y una pajarita que parecía totalmente fuera de lugar en un granero de Nebraska. «Señor Miller», dijo, con una voz que denotaba la elegancia de quien tenía una educación refinada. «Disculpe la intrusión. Soy Marcus Delgado, representante de Reynolds Agricultural Technologies. Esperaba hablar con usted sobre una posible oportunidad de negocio, irrumpiendo en mi granero en plena noche». Jack mantuvo la escopeta firme. «Así no se hacen negocios por aquí, señor Delgado». Marcus sonrió levemente. «Las circunstancias inusuales requieren enfoques inusuales. ¿Puedo bajar las manos? Estoy desarmado. Manténgalas donde pueda». «Verlas», respondió Jack. «Y explíqueme exactamente qué está haciendo en mi propiedad». «Recopilando información», dijo Marcus simplemente. «Reynolds Agrch tiene interés en adquirir tierras agrícolas en esta región. Su propiedad es particularmente importante para nuestros planes. Tan importante que no pudo esperar hasta la mañana y llamar a mi puerta como una persona civilizada». La sonrisa de Marcus no le llegó a los ojos. «Teníamos información que sugería que Victoria Reynolds podría haberse puesto en contacto con usted. Necesitaba verificar esa información antes de dirigirme a usted formalmente». La expresión de Jack no reveló nada, pero su mente daba vueltas. Estas personas habían estado vigilando su granja antes de la llegada de Victoria, lo que significaba que su aparición podría no haber sido una coincidencia, según afirmaba ella. «¿Y por qué te interesaría que Victoria Reynolds se pusiera en contacto conmigo?», preguntó Jack, haciéndose el desentendido. «La señora Reynolds está experimentando algunos problemas de salud que han afectado su juicio», dijo Marcus con suavidad. «Ha estado haciendo acusaciones infundadas contra él». La empresa se acercaba a los agricultores con promesas de tecnología milagrosa que no existía. «Su hijo está muy preocupado por su bienestar. Tan preocupado que envió agentes falsos del FBI para encontrarla». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Marcus antes de que pudiera disimularlo. «No tengo conocimiento de tal incidente. Quizás la señora Reynolds ha estado exagerando su relato. Creo que deberías irte», dijo Jack, señalando la puerta con la escopeta. «Y llévate tu equipo de vigilancia. Señor Miller, estoy autorizado a ofrecerle $1,2 millones por su propiedad. Más de 4 veces su valor de mercado actual». La voz de Marcus adquirió un tono urgente. «Esta es una oferta única que vence a medianoche. Le sugiero que la considere cuidadosamente dada su situación financiera». La suma era lo suficientemente grande como para saldar sus deudas y aún le sobraría un buen colchón. Jack podría comprar una casa cómoda en la ciudad, tal vez incluso ayudar a Rachel con sus préstamos estudiantiles. Era un salvavidas que muchos agricultores con dificultades aprovecharían sin dudarlo. «¿Y si me niego?». Marcus se encogió de hombros, su aparente indiferencia delatada por la tensión en sus hombros.
entonces la ejecución hipotecaria seguirá adelante según lo previsto. First National subastará la propiedad y Reynolds Agritech probablemente la adquirirá de todos modos a un precio mucho menor. Podría añadir. Vete, dijo Jack en voz baja, con su resolución cada vez más firme. Y dile a Adam Reynolds que la granja Miller no está en venta bajo ninguna circunstancia. Marcus comenzó a empacar su equipo con una eficiencia casi ensayada. Está cometiendo un error, señor Miller. Victoria Reynolds. No puede ayudarlo. Sea lo que sea que haya prometido, no puede cumplirlo. Tal vez no, reconoció Jack. Pero al menos tenía la una decencia. Tocar a mi puerta en vez de merodear por mi propiedad. Como un ladrón. Mientras Marcus se preparaba para irse, Jack añadió una última advertencia. Y. Si veo a alguien más de Reynolds Agritech en mi terreno sin invitación, no seré tan hospitalario. Las leyes contra la entrada ilegal se toman muy en serio por aquí. Después de que Marcus se marchara en su elegante sedán, desapareciendo por el oscuro camino de entrada, Jack examinó cuidadosamente el granero. El sistema de vigilancia consistía en cámaras profesionales colocadas para monitorear la casa, el camino de entrada y los campos. Una seguía activa, con su luz roja parpadeando acusadoramente desde la esquina del granero. Jack la desactivó con un golpe de martillo. Y luego buscó metódicamente otras, encontrando 3 dispositivos ocultos más. Todos corrieron la misma suerte. Para cuando regresó a la casa, ya era pasada la medianoche, y los sucesos de la noche no habían hecho más que reforzar su determinación. Cualquiera que fuera el juego que Victoria y Adam Reynolds estuvieran jugando, Jack Miller ya no era un simple peón. Él estaba eligiendo su propio camino. A su lado. Para bien o para mal. A la mañana siguiente amaneció un día brillante y despejado, prometiendo otro día abrasador. Jack ya estaba en la mesa de la cocina, tomando una taza de café, cuando Victoria apareció en la puerta. Vestía la misma ropa práctica del día anterior, pero su expresión era cautelosa, como si presintiera un cambio en el ambiente. Buenos días, dijo con cautela. Pareces llevar despierto. Horas. No me he acostado, respondió Jack, haciéndole un gesto para que se sentara con él. Tuve una visita interesante anoche después de que te fueras a dormir. Marcus Delgado te manda saludos. El rostro de Victoria palideció. Marcus estuvo aquí, en la casa, en el granero. Tenía todo un operativo de vigilancia. Instaló cámaras, equipo satelital, todo. Jack observó atentamente su reacción. Llevaba allí un buen rato, por lo que parece. Antes de que llegaras, Victoria se dejó caer en una silla. Frente a él. Jack, te juro que no lo sabía. Si Adam ha estado vigilando tu granja específicamente, dijo, con expresión preocupada. Me ofreció $1,2 millones por la propiedad, dijo Jack secamente. 4 veces el valor de mercado. Según él. ¿Aceptaste? La voz de Victoria era cuidadosamente neutral. No, Jack sostuvo su mirada. Pero me pregunto qué querrán ambas partes de la familia Reynolds con mi granja en quiebra. Debe ser algo muy valioso para justificar semejante oferta. Victoria guardó silencio un largo rato, sopesando claramente su respuesta. Te dije que Adam encargó un estudio geológico de esta región hace 3 años, dijo finalmente. Lo que no te conté es que he estado intentando conseguir esos resultados desde entonces. Creo que encontró algo significativo, algo por lo que vale la pena consolidar las tierras. ¿Y tu sistema Agres? ¿Es real o solo una tapadera? Es real. Los ojos de Victoria brillaron con convicción. Todo lo que te mostré anoche es auténtico. Pero sí, también quiero detener lo que sea que Adam esté planeando. Los dos objetivos no son mutuamente excluyentes. Jack asintió lentamente. He tomado mi decisión. Me asociaré contigo en este proyecto de Agres, pero con condiciones.
Dime cuáles son. Primero, total transparencia de ahora en adelante. Basta de omisiones convenientes o medias verdades. El tono de Jack fue firme. Segundo, quiero un contrato formal revisado por mi abogado con términos claros sobre la propiedad del equipo después del periodo de prueba. Y tercero, quiero saber exactamente qué busca Adam Reynolds. Sí, mi amigo. RM tiene algo valioso entre manos. Merezco saber qué es. Victoria extendió la mano sobre la mesa. De acuerdo. En todo sentido. Al estrecharse la mano, sellando su improbable alianza, Jack Miller sintió un renovado sentido de propósito. Por primera vez en años, no solo luchaba por sobrevivir, sino por ganar. Y con los recursos de Victoria Reynolds y su propia determinación, tal vez tuvieran una oportunidad contra la maquinaria corporativa que había estado destruyendo sistemáticamente granjas familiares como la suya durante décadas. Lo que ninguno de los dos sabía era que Marcus Delgado había dejado un último dispositivo de vigilancia en el tractor de Jack, un lugar que no se les había ocurrido revisar. Y mientras discutían su asociación, su conversación se transmitía directamente a la oficina de Adam Reynolds en California, donde el director ejecutivo de Reynolds Agricultural ya planeaba su contraataque. La partida de ajedrez por el futuro de Miller Farm y quizás el futuro de la agricultura estadounidense había comenzado en serio. 4 meses después de aquella fatídica tormenta, Jack Miller se encontraba entre hileras de maíz, más alto y más sano que ninguno que hubiera visto en una década. Los relucientes robots AgroSmart se movían silenciosamente entre las espigas, más fiables que los trabajadores migrantes que nunca podía permitirse contratar. Sus manos artríticas ya no le dolían por luchar contra las malas hierbas, que ahora se rendían ante la tecnología de precisión en lugar de los productos químicos. Había conservado la tierra, pero había perdido algo de su sencillez. Victoria había conservado su tecnología, pero había renunciado a la fortaleza corporativa que una vez la protegió. Ambos llevaban las cicatrices recientes de la batalla con Adam Reynolds, una guerra librada con documentos legales, sabotajes nocturnos y espionaje corporativo que casi les había costado todo. La victoria había sido ajustada y el precio muy alto. Las acciones de Reynolds Agricultural se desplomaron cuando Victoria expuso los planes secretos de Adam para monopolizar el acuífero bajo las tierras de cultivo de Nebraska. La cooperativa de pequeños agricultores ahora controlaba su propio destino, su propia agua, su propio futuro. Los dedos curtidos de Jack se entrelazaron con los de Victoria mientras contemplaban la puesta de sol, que pintaba de luz dorada la tierra que ahora pasaría a la siguiente generación. No como una carga, sino como un legado. A veces la salvación llega de los lugares más inesperados. Una motocicleta averiada, un granjero desesperado, una mujer adinerada en busca de redención. Al final, quizá eso es lo que siempre ha sido el corazón de Estados Unidos. No solo un lugar donde crecen los cultivos, sino donde las segundas oportunidades echan raíces en tierras áridas.